en este conversatorio llamado Educación Financiera en tiempos de crisis. Saludamos a quienes hoy nos acompañan: a la directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios, doctora Jimena Petit Riol Sepúlveda; al jefe de carrera de Ingeniería Comercial, Luis García Hernández; jefes de carrera de la Escuela de Ingeniería y Negocios, docentes, estudiantes de nuestra institución y de otras casas de estudio, y en especial a nuestros distinguidos expositores del día de hoy. Este conversatorio ha sido organizado por la carrera de Ingeniería Comercial en el marco de las actividades de extensión para estudiantes en temáticas contingentes y acordes a la profesión. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con usted a la coordinadora académica de la carrera de Ingeniería Comercial, Carolina Vázquez Velasco, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pía, a quien aprovecho, quienes no la conocen, es la presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera, así que muy comprometida y muchas gracias por apoyarnos en esta actividad. En los últimos años nos hemos visto enfrentados a diferentes crisis y que nos han afectado a nuestro día de vivir en diferentes ámbitos, en lo laboral, en lo personal. La gestión y optimización de recursos, el orden financiero, la toma de decisiones estratégicas, ustedes saben que lo tocamos diariamente en el aula de clases. Sin embargo, la educación financiera es fundamental porque es un tema transversal, ya que afecta a todos nosotros y que puede marcar la diferencia en el bienestar, en la tranquilidad y la estabilidad económica de todos los que estamos aquí presentes. El día de hoy conversaremos sobre el crítico contexto nacional en el cual nos encontramos, bajo tres miradas y puntos de vista distintos de expertos que se desarrollan en distintos ámbitos, pero que convergen en un tema central y troncal, que es la importancia de la educación financiera a nivel profesional y personal para sortear de la mejor manera la actual crisis de la cual todos somos hoy parte. Esperamos que disfruten y puedan participar activamente de este espacio de conversación, que estoy segura será muy enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra coordinadora académica. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados: Romina Capetillo, Giancarlo Barbayelata y Galo Herrera, quienes expondrán a continuación. Giancarlo Barbayelata es ingeniero comercial y publicista, licenciado en Comunicación, máster en Marketing Digital de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, magíster en Marketing de la Universidad Diego Portales. Ha cursado también diplomados en Management del Deporte y en Neuromarketing. Posee un postítulo en Marketing Gerencial de la Universidad de Chile. Es académico, columnista y conferencista especializado, CEO en Ponder y de Marketing en Fácil, y hoy es candidato a doctor PhD en Administración de Empresas. Romina Capetillo es creadora de contenido sobre educación financiera y cofundadora de FinanFest. Estudió actuación, pero a muy temprana edad entró a trabajar en el mercado financiero, teniendo como primera experiencia el rubro de los seguros, donde trabajó por 3 años. Luego se cambió a la inversión inmobiliaria, donde trabajó por 5 años en Capitalizarme. En su último trabajo se dedicó al área de los seguros, donde también veía inversiones y productos bancarios. Hoy está dedicada 100% a la educación financiera, subiendo contenido gratuito a redes sociales, además de hacer cursos y charlas para personas y empresas, teniendo más de 86.000 seguidores en Instagram. Galo Herrera es oriundo de Valparaíso, exalumno del Seminario San Rafael, ingeniero comercial y magíster en gestión de organizaciones, mención en marketing de la Universidad de Valparaíso. Ha cursado diversos diplomados referentes a educación universitaria en marketing digital y métricas. Entre los cargos de responsabilidad que ha ocupado se destacan: jefatura de carrera de Ingeniería Comercial, director de la Escuela de Ingeniería Comercial y director del Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso, par evaluador académico de pre- y posgrado en universidades regionales y nacionales, y asesor de empresas. De esta manera damos inicio al conversatorio, que será moderado por nuestro jefe de carrera. Agradecemos desde ya todas las preguntas o comentarios que surjan desde el público, a quienes se les dará la palabra durante el transcurso de la actividad. Bien. Oye, en primer lugar, agradecerles a todos quienes están hoy día presentes acá. Quiero contarles que la forma de este conversatorio es una forma muy relajada. La idea es que nuestros expositores nos van a comentar una temática general, pero lo principal es la conversación. Por algo se llama conversatorio. La conversación no solamente de nuestros expositores, sino que de ustedes. Y todas las dudas que tengan, la mirada que también quieran exponer,
van a estar dentro de este espacio, así que con esa misma confianza lo invitamos a disfrutar esta actividad. Giancarlo, entonces partimos contigo. Sí, voy a ir a la presentación. ¿Se escucha o voy con micrófono? ¿Se escucha bien arriba? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir, porque me imagino que están fin de año y con hartas pruebas y todo eso. Así que siempre se agradece que dediquen tiempo a venir a estas actividades, porque cuando yo era alumno le daba mucho valor a estas charlas cuando venían de otras universidades y se aprende harto, sobre todo por los temas de conversación que se pueden dar después. Cortito, porque la idea es pasar al conversatorio, pero quería plantear esta temática que yo creo que al final es la base de todas las discusiones que se están teniendo tanto en política, económica, en las casas incluso, que los problemas financieros no solo son problemas de recursos, no solo, obviamente son problemas de recursos, pero no solo. Y al final, si ustedes se fijan, un buen mecánico no es el que sepa manejar o arreglar o solucionar algo de un vehículo, sino que es el que es más rápido de reconocer cuál es el problema que está teniendo el vehículo para poder solucionar algo. ¿Qué sacamos con saber arreglar tantas cosas si no sabemos cuál es el problema? Y yo creo que este es uno de los principales ejes de hoy día de todas las conversaciones, porque si no entendemos que uno de los principales problemas que tenemos hoy día es qué hacemos con los recursos, más que si tenemos mucho o menos recursos, vamos a estar siempre nadando en el agua y no vamos a poder salir. Y para eso hay que tener ciertos parámetros. Fíjense, en educación financiera a nivel OCDE estamos relativamente bajos, relativamente al debe. Y eso al final trae consecuencias, porque si como sociedad no estamos entendiendo muchos conceptos que se están aplicando en la vida cotidiana, evidentemente que estamos mucho más abajo. Y fíjense que estábamos hablando recién del contexto de crisis, que también salió en un artículo que los países que tienen mejor educación financiera salen mucho más rápido de los problemas de crisis, porque evidentemente tenemos una base un poquito mucho más alta. Entonces hay que entender que si hoy día tenemos un problema de crisis financiera y paralelamente tenemos una instancia donde podemos decir que nunca hubo más recursos que hoy, históricamente en la historia de la humanidad, tenemos que entender qué estamos haciendo con los recursos y cómo podemos utilizarlos. Lo que sí tenemos claro es que tener esta pregunta de dónde viene el dinero, y eso hay que descartarlo automáticamente, por si todavía existe esa metáfora que el dinero venga de los árboles y que es muy simple generarlo. No es así, hay que ir matando mitos. El dinero viene de esto, del trabajo, del tiempo que le dedican las personas, finalmente eso se traduce en ahorro, y eso finalmente se tiene que traducir en inversión, porque el ahorro en sí mismo no es un objetivo como tal, es solamente un primer paso. También hay que entender que el dinero tampoco es esta metáfora de rico más pato. ¿Quién vio rico más pato? A lo mejor los más jóvenes. Yo la ¿Se acuerdan que Rico Más Pato nadaba en la bóveda con recursos? Esta es una metáfora falsa. Porque esta es una metáfora de acumulación excesiva de recursos, y cualquier persona que tenga una acumulación excesiva de recursos, lo último que va a tener es dinero acumulado, porque es la peor forma de invertir tus recursos. O sea, tenerlo acumulado es solamente devaluar el dinero. El dinero está invertido, y por eso es que la gente que tiene mucha plata tiene plata, porque justamente no lo tiene así. Entonces también hay que sacar esa metáfora que me parece que está como en el inconsciente colectivo de muchos chilenos sobre todo. Y al final el ahorro hay que diferenciarlo de la inversión, y por eso es que tenemos que convertir a todos los chilenos primero en ahorrantes, lo primero, y después en inversores, que se transformen en inversores. Y hay que hacerlo obviamente en medida con menos recursos, y así ir evolucionando a medida que va avanzando. Pero fíjense que todo esto tiene un objetivo, ventajas e inconvenientes, y al final el ahorro siempre es el paso previo para la segunda parte, que es la inversión. Obviamente la primera parte uno tiene el dinero cuidado, seguro, y la segunda uno puede generar ingresos
extra. Hay riesgo evidentemente en la inversión, en el ahorro mucho menos, pese a que ahora estamos en etapa de inflación, donde sí efectivamente tener el dinero guardado genera ahorro. Un consejo, y con esto no quiero decir justamente lo que está hablando, el problema de la educación financiera sí es un problema de recursos, solamente que no solo un problema de recursos, porque evidentemente si no tenemos acumulación de riqueza, de ahorro, es difícil empezar a conversar todo lo que vamos a conversar ahora. Hay que hacer ese trabajo previo que es lo que viene previamente. ¿Han escuchado la ley de Parkinson? ¿Nadie? ¿No les suena? Yo creo que les va a hacer sentido. La ley de Parkinson tiene varias variables, pero en la parte universitaria tiene que ver con el plazo que uno tiene para hacer algo y cómo se distribuye la organización del tiempo. Obviamente hay gente que escapa a esto, hay gente muy planificada que hace una carta Gantt, pero en general los seres humanos terminan trabajando de esa forma. Tienen 10 días para la prueba y por lo general el último 2 días o el último día es donde más se intensifica el trabajo que se va realizando. Y por lo general, fíjense cuando han tenido alguna tesis, cuando alguien ha tenido un plazo muy largo o donde no tiene plazo, uno al final te dice, bueno, usted tiene un periodo de tiempo para entregar esto, vaya y vuelva. Lo más probable es que si uno no tiene un plazo, ese trabajo no termine nunca. Y prueba de ello, porque las tesis terminan durando ¿cuánto? 2 años, 3 años, 5 años. A ver, claro, ahora cuando son, sí, en la universidad. Algunos no terminan nunca la tesis, justamente por no tener un plazo. El plazo es lo que determina hasta que llegara ese momento peak donde uno se dedica el 100%. Cuando uno ordena la casa, si no vienen visita el sábado, no lo ordena el martes, no lo ordena el miércoles, hasta que te llega el viernes y mañana vienen las visitas, ahí uno se pone a ordenar y en poquito tiempo es muy eficiente. Y eso más o menos está relativamente estudiado, el comportamiento humano, cómo nos movemos de esa forma. Esa es la variable como de uso de tiempo, pero y la tesis lo que decía. Pero la variable de la ley de Parkinson que tiene que ver con los recursos es esto. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. ¿Le hace sentido eso? ¿Y por qué les digo eso? Porque de repente discutimos tanto, no sé, sueldo mínimo, la pensión, todos los temas que tienen que ver con recursos económicos donde hay discusiones por plata, finalmente, por 250, 350, 380, 320. Estamos en ese detalle, pero fíjense que los aumentos de los chilenos en general aumentan cada vez que suben los ingresos y al final siempre estamos justos. Y eso les va a pasar, mira, conversaciones que pueden tener con alguien. Gano el sueldo mínimo, no me alcanza para ahorrar. ¿Alguien ha escuchado diciendo no me alcanza para ahorrar porque gana el sueldo mínimo? Es común, ¿cierto? Y debería tener sentido, por lo caro que está la vida. No solamente con el sueldo mínimo. Exacto. Bueno, te adelantas. Gano 700, no me alcanza para ahorrar. También tiene sentido, ¿no? Lógico. Sigamos. Gano 1.300.000, que alguien me podría decir, oye, un sueldo ya un poquito más profesional, no le alcanza para ahorrar. Ok, volvamos a la ley de Parkinson. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos y eso nos va a pasar en todos los niveles y ustedes van a hablar con un médico que gana 5 millones de pesos, conversen con él cómo está financieramente, le va a decir que ya tiene un auto mucho más caro, que ya el viaje, que la cuota, que está igual en cero. ¿Cuál es el problema? Que esa persona pierde el ingreso y esa persona quiebra automáticamente. O tiene que recurrir a un préstamo que no tenía cómo pagar, o la familia, o tiene que empezar a vender bienes y volvemos nuevamente a cero. Entonces por eso que yo le digo, esto no es un problema, no es tanto un problema de recursos, es un problema de qué hacemos con los recursos. Y evidentemente que mientras más el ingreso sea más alto, hay más probabilidades de tener un colchón, de movernos, de manejarse. Abajo estamos en el límite. Pero nos está pasando hoy día que casi todas las personas tienen este problema. Un aumento de sueldo no soluciona ningún problema. Y yo creo conversen con sus papás, los que son más jóvenes, conversen con sus tíos. Le van a decir, en algún momento ganaron 600 lucas, pasaron a 800, siguen al límite. Además, el costo de la vida aumenta, pero tu nivel de gasto mensual va cambiando. Y eso es lo que no nos permite salir del ahogo financiero. O sea, al final tenemos muchas familias con altos años que viven ahogados. Y ya para llevarlo al ejemplo, si les dije de 700 no podemos ahorrar, de 1.300.000 no podemos ahorrar, miren, tenemos ejemplos mucho más millonarios.
personas que han ganado muchas lucas, creo que había tenido más de $1 millón. Quique Acuña, ¿se acuerdan del jugador, cierto? Jugó por ahí hace 10, 15 años en la selección chilena. Casos de lotería, personas que ganan la lotería, o sea, $1 millón y lo pierden. Entonces de repente ponemos tanto énfasis en que la pensión suba de 250 a 280. ¿Qué hace una persona que no tiene manejo financiero con 30 lucas más? Es re poco, o sea, está bien, hay que subirlo, sí, pero pongamos el foco donde está el problema, no en pequeños detalles nominales que finalmente probablemente no van a hacer la gran diferencia. Y prueba de ello es que jugadores millonarios que tienen gran talento, que han logrado tener grandes contratos, pero probablemente con cero educación financiera son capaces de perder $1 millón en 2 o 3 años. Y si hablan con él, que hay una entrevista súper potente, se van a dar cuenta de que no hay manejo de educación financiera. Entonces, mientras más ganas, más gastas, y mientras esa ecuación siga siendo cero y no puedas ahorrar, vas a estar eternamente en este círculo, que es como el que todos deberíamos querer arrancar. Tengo que trabajar para tener dinero, para pagar deuda, nuevamente me quedo sin dinero, tienes que trabajar, y así puede una persona llegar a los 50, 60 años sin tener una estabilidad financiera, que yo creo que es súper triste, porque no puedes lograr tu objetivo, vivir siempre mirando la cuenta, esperando que algo no te vaya a pasar para no perder el empleo, porque puedes quebrar. Y eso yo creo que es una inestabilidad que tiene el chileno en promedio, que de alguna forma tenemos que solucionar. Esta es la frase más importante: no es lo que ganamos, sino que es cómo gestionamos lo que tenemos. Y hay gente que puede infinitamente ganar mucho menos, pero va en un plan financiero que les permite en 4 o 5 años ya salir adelante y poder ya estar invirtiendo y tener más cuentas de ingresos, que yo creo que es lo más importante. Un último consejo, como bien se ve la foto ahí, busquen como sea tener una segunda fuente de ingresos. Tiene que ser, desde ahora salgan diciendo, ok, voy a entregar mi currículum, voy a trabajar, ok, tengo que tener una segunda fuente de ingresos, como sea. Ahí ya la tarea de cada uno, cómo lo hago, de qué forma, cuánto tiempo le dedica a uno o le dedico a otro. Pero una persona que tiene una fuente de ingreso está a un paso de la quiebra constantemente. Con una segunda fuente de ingreso que vaya por un carril separado, que vaya por otra variable, ustedes pueden empezar o destinar la segunda fuente de ingreso solamente para el ahorro y la primera para que ustedes puedan cumplir con sus gastos. Así que básicamente eso. Les dejo un ejercicio que me gusta hacerlo cuando hay grupos grandes, porque tiene que ver cómo reaccionamos nosotros frente a realidades financieras. Pregunta: ¿qué prefieren? Hagamos que voy a cumplir, tengan esa premisa previa. ¿Qué prefieren hoy día? Si yo les digo, les voy a dar 100 pesos ahora a cada uno de los que están acá, pero se los doy ahora, aquí suena, o les doy 1000 pesos pero mañana. ¿Qué prefieren? Levanten la mano los que prefieren los 100 pesos ahora. ¿Nadie? ¿Cero? 1000 pesos mañana. Todos. Mira la palabra sabia de una persona. ¿Y si mañana no vendo? Mira, hagan el razonamiento, porque lo que le estoy haciendo ahí es cómo reaccionamos nosotros frente a muchas situaciones en la vida. El crédito es una forma de traer dinero del futuro que hoy día no tengo. Por lo general, ¿cómo está comprando la gente hoy día? Crédito. Está pensando siempre en el mañana y no pensando en lo que tiene hoy día. Efectivamente, yo hoy día me están viendo, le estoy acabando de hacer una promesa, les voy a dar 100 pesos a cada uno. Si no cumplo, y traje para que sonaran en el ejercicio. Si yo no cumplo, mira, ustedes son 40, 50, me linchan. Pero y mañana no sé, mañana no llegó, mañana el paro camionero, no alcanza a llegar, cerró la universidad. Ahí uno tiene que estar constantemente, y al final fíjense que un crédito hipotecario, un depósito a plazo, son todas decisiones de mediano y largo plazo. Y por lo general las personas siempre están pensando en el día a día, y cada una de esas variables tiene sus pros y sus contras. Pero lo importante es que las razonen, no que digan una y otra. Ustedes pueden elegir la de los 100 pesos ahora, ok, listo, me voy y me compro un chicle, tengo la satisfacción. O yo espero mañana y voy a tener más recursos. Pero lo importante es racionalizar esa decisión, porque es lo único que nos va a permitir manejar efectivamente el dinero con las mejores opciones posibles. Y al final tenemos tantas variables que trabajar. Y les dejo simplemente esa reflexión. Y el último consejo: no se olviden, por favor,
2 fuentes de ingresos al menos es la única forma de salir de los problemas financieros al mediano y largo plazo. Eso. Muchas gracias, Giancarlo, por esta primera exposición. Luego nos vamos a ir al conversatorio. Le damos el paso ahora a Romina, ya, para que nos cuente también acerca de este tema. Oye, bienvenido, muchas gracias también por la invitación. Me encanta tener este espacio de conversación con personas jóvenes que están ahí en el inicio de su vida, muy pronto su vida laboral, que creo que es fundamental que exista educación financiera. Estoy súper de acuerdo con Giancarlo cuando dice que los problemas financieros no son solamente temas de recursos, sino que hay que atacar el problema de raíz, que es justamente esto, abrir estos espacios de conversación para aprender sobre educación financiera, que no se reduce solamente a cuánto gano, cuánto gasto, cuánto te costó, sino que hay muchas variables en la educación financiera en general. Inflación del estilo de vida, era lo que hablaba Giancarlo. Mientras más gano, más gasto. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos sueños, que queremos aumentar y mejorar, obviamente, nuestra calidad de vida. Y eso no está mal, no es malo querer ambicionar sobre querer ganar más plata y querer cumplir mi sueño, objetivo. ¿Cuántos de acá tienen alguna meta, algún sueño, algún objetivo que quieren cumplir de aquí al mediano plazo? Levanten la mano. ¿Quién tiene una idea, un proyecto? Yo tengo muchos. Esas ideas, esos proyectos, esos sueños se financian. Y para financiarlos yo necesito aprender a gestionar mis recursos. Y hay una cosa que de repente nos aleja de la educación financiera, que es el tecnicismo, ¿cierto? Se han sentado de repente a leer alguna nota financiera, a escuchar las noticias y a escuchar que la TPM, que la inflación, que la rentabilidad. Y uno queda así como, chao, no entiendo nada, me voy, mejor no es para mí, era demasiado técnico, parece que no me incumbe porque está demasiado técnico el tema. Y la verdad es que las finanzas, nos gusten o no nos gusten, sean buenos con los números, sean malos con los números, te va a tocar gestionar tu dinero mes a mes igual. Te guste o no te guste. Entonces hay que aprender a gestionarlo. Y de seguro han escuchado mucho de la inflación este último año, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Les suena la palabra inflación? ¿Qué es la inflación? Es el aumento de precio de los productos, bienes o servicios que nosotros como personas consumimos, que los hogares chilenos consumen, ¿ya? Se ha visto bien fuerte el aumento de precios de los productos que nosotros consumimos, y eso cómo puede afectar directamente mi vida, ¿cierto? Es finalmente y básicamente que el costo de vida va a ser más alto. Eso quiere decir que con la misma plata que yo estoy ganando, voy a poder ir comprando menos cosas con el paso del tiempo. Como dice Juan Luis Guerra, el costo de vida sube una vez, precio que baja y ahí se ve. Es así, y por eso es importante aprender a gestionar el dinero, y no tan solo eso, sino que por otro lado aprender a invertir. Siempre digo una frase que dice, no basta con ahorrar, hay que invertir. El ahorro es el primer paso, y lo primero que nosotros vamos a aprender a hacer, ¿cómo yo ahorro? Y para eso hay que entender la diferencia entre el ahorro y la inversión. El ahorro es acumular dinero. Yo puedo acumular dinero en mi cuenta corriente, en mi cuenta vista, en un chanchito en mi casa, debajo del colchón. Hay un montón de ideas donde uno puede acumular dinero. Voy a estar cumpliendo el objetivo del ahorro. Por otro lado, la inversión es hacerlo crecer. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, tratar de hacer crecer ese ahorro que hemos generado. ¿Es bueno ahorrar? Sí, porque si me quedo sin trabajo, por ejemplo, agarro mis ahorros, si los tengo invertidos quizás no los voy a poder liquidar rápidamente, entonces tengo que tener un poco de ahorro y por otro lado aprender a invertir. ¿Para qué? Para que mi dinero no vaya perdiendo valor con el paso del tiempo. Si mi dinero pierde valor, yo pierdo poder adquisitivo. Entonces, eso quiere decir lo que les decía, voy a poder ir comprando menos cosas con el paso del tiempo. Y la idea de hacer crecer el dinero no es tan solo llegar a la inflación, al costo de vida, sino que también yo puedo ir encontrando alternativas de inversión que hagan que esa inversión aumente aún más y que yo ahí empiece a ganar dinero. No tan solo estoy llegando al costo de vida, a lo que es la inflación, sino que aparte puedo ir ganando más plata. Y eso se traduce que a futuro, mi yo del futuro va a tener más plata, ¿cierto? Ahora, ¿dónde ahorramos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es ese primer paso? Porque, insisto, volvemos. Ya, quiero ahorrar, quiero invertir. Me meto en alguna plataforma, lo que sea, chino mandarín. No entiendo nada, chao, cierro la página. No hago nada mejor. Hoy día, la verdad es que a mí me encanta al menos ver que hay plataformas, hay nuevas empresas que han llegado un poco a romper con la estructura que estábamos súper acostumbrados a ver, con lo tradicional que hacían las corredoras de bolsa, los bancos, las administradoras de fondos, donde en verdad era un grupo selecto que tenía acceso a esos instrumentos.
Hoy día, estas nuevas empresas llegan a romper, como les decía eso, a romper estas barreras de entrada que te pedían 50 millones en algunos casos, o 3 millones para poder invertir en una acción, etc. Y ya puedes invertir desde 1.000 pesos. Puedes comenzar con un plan de ahorro en una plataforma de inversión, con una cuenta de inversión a tu nombre, si quieres mayor de 18 años, desde 1.000 pesos. Y esas son oportunidades que hay que aprovechar. Son inversiones, están súper simplificadas, ¿cierto? Para que según tu perfil de riesgo, según el plazo que tú tengas, según el capital que tú tengas, entonces incluso te pueden sugerir un fondo de inversión. ¿Cuáles son estas nuevas plataformas? Soy Focus, Vintual, Clever, DDA, Racional, Tri y tantas otras que están apareciendo. Hoy día tenemos, ustedes tienen yo también la tengo, soy de la generación del internet. Es una tremenda herramienta que los puede llevar a cualquier lugar. Entonces todo lo que quieran aprender lo pueden encontrar ahí. Aprovechen el contenido gratuito que hay disponible en YouTube, en Instagram. Hoy día las redes sociales no son tan solo para hacer vida social, sino que también uno se puede educar, como lo que hago yo a través de mi Instagram, que es crear contenido sobre educación financiera. Entonces, entender que en la vida nosotros vamos avanzando ciertos peldaños. Primero, nunca dejen la educación financiera de lado. Siempre edúquense en esta área. Es súper importante que estemos en constante aprendizaje, porque las decisiones financieras son personales. Si bien a todos nos afecta, lo que pase económicamente o financieramente, a todos nos va a afectar, pero las decisiones que cada uno tome van a ser personales, porque van a responder a las necesidades que yo tenga. Yo estoy casada, tengo 3 hijas, trabajo independiente, y acá Carlos quizás no tiene hijos y trabaja empleado, estoy inventando, y así cada uno va a tener una situación diferente, una necesidad diferente, una angustia diferente, y por ende va a ir tomando decisiones distintas. Por eso no hay una regla general, que yo diga acá, mira, ya a todos nos conviene hacer tal y tal cosa, porque va a depender de en qué situación nos encontremos. Y por eso la educación financiera es vital, porque nos entrega las herramientas para finalmente yo decidir qué hacer según mi situación. Entonces, lo primero, educarse siempre financieramente. Segundo, aprender a gestionar tus recursos, como decía acá Giancarlo. En el fondo, no necesariamente tengo que ganar más plata para poder cubrir mis gastos o gestionarlo de mejor manera, sino que con lo que yo gane, tengo que aprender a gestionarlo. Y es más, está comprobado que si yo aprendo a gestionar en lo poco, sabré gestionar en lo mucho. Entonces, es súper importante que no esperen a que ganen más. Ya, cuando yo gane tanta plata, ahí sí que voy a empezar a gestionar bien mi dinero. O ahí sí que voy a empezar a ahorrar. Cuando me sobre plata. ¿A quién le sobra plata? ¿Alguien conoce a alguien que le sobre plata a un mortal normal, cierto? La verdad es que a la mayoría de las personas no le va a sobrar plata. Entonces, si estamos esperando constantemente que nos sobre para ahorrar, puede que ese día no llegue nunca. Hay que incorporar el ahorro en el presupuesto, ¿ya? Y por último, aprender a invertir. Y en ese ítem hay un mundo gigante, hay muchas alternativas. Yo les decía desde el inicio que lo pueden hacer. Lo importante es estudiar y buscar los instrumentos y las plataformas que se ajusten a quién eres tú, a los objetivos que tú tengas y al riesgo también que tú quieras hacer. Así que eso. Muchas gracias, Romina. Y vamos a pasar a la tercera exposición para iniciar todo el conversatorio con el profesor Galo Herrera, profesor de la carrera también de nuestra universidad. Bueno, buenas tardes, colegas, estudiantes que nos acompañan, Giancarlo, Romina, en fin. Primero, bueno, agradecer la invitación. Si bien efectivamente yo soy agradecido también de acá, participo con muchos de ustedes en distintos espacios, este es un momento especial por cuanto nos convoca una conversación amplia y eso es lo que vamos a intentar hacer después de esta exposición. Yo les quiero plantear algunos temas, algunos números, alguna data disponible. ¿Para qué? Para que podamos entonces luego enfrentar esta conversación con algún
mínimo de datos que están disponibles en nuestras fuentes formales y oficiales, que nos van a permitir tener un estado general de la situación de la educación financiera y con algunas proyecciones que vienen hacia adelante, que en el fondo la idea es con eso ya darle puntapié a que podamos conversar no solo con nuestros colegas invitados, sino que también con, y por supuesto, quienes están en el público. Esta presentación va a tener tres partes. La primera, voy a explicar y mostrar la situación general de la educación financiera en Chile. El segundo punto tiene que ver con el endeudamiento en los hogares, para llegar finalmente a proyecciones del Banco Central y ya con eso entonces poder conversar y debatir algunos temas de interés regional y por supuesto nacional del área. Lo primero que quiero compartir con ustedes, bueno, ¿qué tan importante es esto? Una pregunta que pareciera ser como más o menos obvia, más o menos evidente, pero es demasiado relevante que las personas y los países tengan conocimiento del tema financiero. Hay cierta nomenclatura que hay que conocer, claro, como bien decía hace un rato, era una nomenclatura difícil, cuando dicen TPM, ¿qué es TPM? Entonces cuando la señora está viendo un matinal en la mañana o alguno de nosotros ve algo y uno ve que los panelistas hablan de TPM más, y la verdad es que la gente no entiende mucho, no entiende nada, y eso la gente además repite verdades como si fuesen verdades reveladas, pero no hay una profunda comprensión de lo que efectivamente se está discutiendo, lo que se está conversando. Entonces, si tuviéramos un alto nivel de alfabetización financiera, ¿qué impacto tendría en nuestras decisiones? Esa es la pregunta que me gustaría que pudiéramos de alguna forma responder luego como parte de la conversación. Cuando me refiero a decisiones personales, de inversión, por quién voto, por quién no voto, etc. Es decir, cómo yo soy capaz de mirar entonces una situación particular y desde la mirada financiera observar lo que me proponen es correcto, no es correcto, es posible, no es posible, es plausible, en fin. O bien, si tú vas a tomar una decisión de inversión o de gasto, bueno, lo hago, no lo hago, me espero, y tener ciertos elementos que nos permitan orientar de mejor forma esa decisión. Vamos a la educación financiera en Chile en estado de situación. En las pruebas de educación financiera que se han hecho y que son comparables en distintas partes del mundo, fíjense, si ustedes ven la lámina, el porcentaje de personas que responden correctamente al interés compuesto en Chile es muy bajo. De inflación sabíamos menos. Esto ha ido cambiando con el efecto inflacionario que tenemos hoy día. Pero siempre estamos bajo el promedio de los países de la OCDE y por supuesto de países similares. Ciertamente, entre el año 2006 y 2016 hay efectivamente un cambio positivo, pero sigue siendo una tendencia muy menor. Si nosotros vemos ahora, abrimos este dato y hablamos de edad, de género y nivel socioeconómico, nos vamos a dar cuenta que entre 35 y 54 años tenemos mayor capacidad instalada para poder comprender esta situación. Y por nivel socioeconómico, los niveles socioeconómicos más altos son quienes comprenden de mejor forma los temas financieros. Y esto es súper importante, porque entonces, tal como decía hace un rato Romina, claro, dice yo voy a esperar ganar más para poder tomar decisión. No, es justamente el problema de que quienes son parte de los niveles socioeconómicos más bajos, más vulnerables, tienen menos capacidad instalada para tomar decisiones. Y eso entonces ya ahí tenemos un problema mayor. Si ahora lo vemos a nivel de adultos, fíjense, van a poder ver la transparencia, Chile está en los países que menor comprensión tiene de lo que es interés, de lo que es inflación y de diversificación de riesgo. Por ejemplo, el primer país que mejor comprende lo que es interés simple, Hong Kong, inflación Alemania, Hong Kong, diversificación del riesgo. Está con verde el promedio y con rojo Chile. Es decir, estamos bastante abajo de la tabla y eso es consistente con lo que plantea mis colegas hace un rato, pero también con lo que nosotros estamos viendo en las noticias y en los distintos informes, independientemente del centro de estudio que nosotros estemos observando. Si vamos a los resultados de la prueba PISA en alfabetización financiera, en menores de 15 años, esta situación no cambia, o sea, es consistente. Es decir, mantenemos esto más o menos en la misma orden en las distintas edades. La variación está dada por
nivel socioeconómico y género, que luego vamos a ver qué nos dice el género al respecto. ¿Qué iniciativas financieras hay en países exitosos en el área? Por ejemplo, en Bélgica un plan de educación financiera para todas las escuelas secundarias. Entonces, vuelve a tener sentido con lo que se planteaba hace un rato. Si nosotros efectivamente queremos cambiar la articulación de las decisiones en función de elementos financieros mínimos, básicos que deberíamos tener todos, entonces eso tenemos que hacerlo desde el colegio, incluso desde el jardín infantil, desde los cursos pequeños podríamos instalar educación financiera, por supuesto en el nivel, en la forma, como corresponda, pero ir generando una cultura en esto que sin duda alguna, cualquiera de los países que ustedes ven ahí, es un primer elemento que es posible. Fíjense que cuando revisamos los estudios que tiene la Asociación de Bancos, ahí podemos ver el porcentaje de acciones que existen articuladas o no de los distintos bancos en Chile. Esto incluye el Banco Estado. Ha ido mejorando, sí, pero aún así la banca, lo vamos a ver, lo hemos visto en estos días en varios artículos, la banca está planteando como un problema relevante en la situación que estamos viviendo hoy día, los problemas que tenemos de educación financiera en nuestro país. Es decir, la banca también está preocupada de la situación porque también hay varios estudios que indican que los países que tienen menos educación financiera les cuesta mucho más salir de esta crisis. ¿Qué iniciativas institucionales existen en Chile con relativo éxito? Está Central en tu Vida, el programa del Banco Central, la Ciudad de las Oportunidades, del Banco Central, la CMF Educa, de la CMF, el CEGNAC, Mi Barrio Financiero, de la Universidad de Chile, iniciativas individuales de bancos fundamentalmente desarticuladas, así que responden a programas bien específicos de los bancos, pero en realidad lo que buscan es que esto genere inversión y genere rentabilidad con ellos. A ese está focalizado. Ahora, ¿cuál es el endeudamiento entonces de los hogares en Chile? Si nosotros comparamos el endeudamiento de Chile con países con PIB per cápita similar al nuestro, nosotros estamos en una posición similar. Es decir, para dar el salto también en términos de desarrollo, este es un tema muy relevante. Entonces, no nos destacamos para nada y estamos en la medianía de la tabla con nuestra PIB per cápita de países similares. Ahora, ¿qué podemos concluir de una serie de otros cuadros de estudios? Que la mayor concentración de mujeres renta de menor cuantía están asociadas al endeudamiento no bancario. Es decir, fíjense que si abrimos esto por género, nos damos cuenta que las mujeres, su mayor nivel de endeudamiento es no bancario. O sea, están en otro espacio distinto de la banca. Razones hay muchas, acceso al trabajo, es una cuestión bastante más larga de tratar, pero al menos como información es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros vemos a julio de 2021, que son los estudios que están disponibles, la mediana, el grupo que está más endeudado tiene entre 40 y 45 años. Eso está en miles de pesos. Si lo vemos por tramos de ingresos, fíjense, y es consistente con lo que decía el Nacional de los Depositores. Los que ganan más de 2.600.000 son a su vez los que están más endeudados. Y esto, si lo seguimos multiplicando, hay algunos estudios que muestran que personas ganan 7, 8, 9 millones de pesos, deben 200, 300 millones de pesos y les alcanza y tienen una calidad de vida en términos relativos bastante menor que alguien que tiene esos mismos. De verdad que lo pasan muy, muy mal. Y dice, pero ¿cómo si ganan 7 millones? Deben 300 o más. Y se da, más de lo que uno cree. Entonces, ¿cómo te sientes financieramente? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. Y también nos han dado algunas pistas que me han antecedido. La verdad es que el nivel de endeudamiento de los chilenos, de nosotros como Chile, es muy alto. Es muy alto. Y ante una crisis financiera, como dice Giancarlo, muy bien, no solo acá, el programa lo ha dicho, pierdes tu trabajo y la quiebra está al mes siguiente. Piensen ustedes que ya con la crisis los estudios de CADEM, prácticamente el 40% de los hogares chilenos ya tienen problemas el mes pasado para poder cubrir sus necesidades del mes. Esto pasa ahora, estamos recién viendo con mucha claridad, una vez que ya el stock de dinero ha caído, hemos visto cómo está pegando fuerte la crisis económica. ¿Qué proyecciones tiene el Banco Central? Esto según el último IPOM disponible.
Respecto del PIB de 2022, 23, 24, fíjense que en 2023 vamos a estar entre menos 1,5 y 0,5, se llama de crisis. De verdad que esto sí es un tremendo problema, porque además va a impactar más fuertemente a quienes tienen menos. Quienes tienen menos educación, que tienen un trabajo más precario, va a aumentar la informalidad y una serie de otras complicaciones que esto tiene. Hay otras fuentes que hablan de menos 12, pero en realidad el Banco Central, nuestro Banco Central es bastante claro en esto y confiamos mucho en esto. Y es bastante razonable que esto va a estar entre menos 1,5 y menos 0,5 hasta ahora. ¿Para qué hablar de los déficits en cuenta corriente? Están a disposición y el crecimiento mundial va a estar entre 2,5 en 2022 y el 3,2 en 2024. Es decir, el escenario global es complejo, sí, menos de lo que se tenía, pero claramente nosotros tenemos una situación interna bien compleja que tenemos que ir resolviendo. La inflación ha llegado a cifras que no se veían hace décadas, y esto es producto de... Hay varias razones, pero una de esas es el incremento significativo del gasto 2021. Además, por supuesto, del tema internacional, el alza del dólar, la guerra, en fin, que han ido profundizando esto. El Banco Central, esto está... la fuente es el Banco Central, ¿no? Entonces, quien quiera revisar más detalle, puede ver ahí cómo esto está desarrollado en la serie de datos disponibles. Los datos más recientes también confirman que hay una moderación del consumo desde los elevados niveles de 2021. Ya el mes pasado hay una contracción fuerte en el comercio. Los servicios todavía no, pero comienza a mostrar la economía, digamos ya, entre todas las áreas, muestra fatiga relevantes. Esto va a llevar a crecimientos negativos para la economía. En el ámbito nacional la economía ha estado sujeta a una elevada incertidumbre por largo tiempo. O sea, es algo que nosotros tenemos que, como país, despejar también internamente. Por cierto que hay turbulencias externas que se van a mantener, y que eso por supuesto nos va a tener tensionado, pero lo que nos corresponde a nosotros tenemos que intentar bajar lo más rápidamente posible los niveles de incertidumbre que ya tenemos. Si esta situación se prolonga, claramente el costo social que va a tener esto va a ser cada vez más grande en hombres, mujeres y sobre todo en las mujeres y la forma en la cual se ha articulado también en los hogares chilenos. Ustedes saben que en la inmensa mayoría de los hogares chilenos el jefe o jefa de hogar es una mujer. Entonces eso también impacta muy fuertemente la realidad que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Cuál es entonces la clave? El ahorro y la inversión. Y efectivamente, el ahorro no es un fin en sí mismo, sino que eso nos va a permitir mirar la inversión. Si nosotros tuviéramos, por lo tanto, ciertos estándares mínimos de educación financiera, podríamos tener además una mejor comprensión del entorno. Y también es importante porque cuando nosotros vivimos sociedad y por lo tanto las personas, las familias, al igual que las empresas, tenemos que tomar decisiones de inversión, decisiones de gasto. Pero cuando no se entiende lo que me estás diciendo, cuando no se entiende lo que estamos viendo, entonces las decisiones que nosotros tomamos son equivocadas. Por lo tanto, la educación financiera tiene un rol relevante en este escenario. Por lo tanto, y para cerrar esta exposición y que luego podamos conversar y hacer el conversatorio, lo que es irreemplazable es el ahorro. El ahorro siempre es irreemplazable y eso nos va a generar luego inversión. La idea no es en ningún caso hacer una clase de economía, nada por el estilo, sino que poner los elementos principales, la data que está disponible, que nos permite tener un diagnóstico de la situación de educación financiera en Chile, y ya con eso entonces poder tener ahora una conversación con una data que está disponible, que es compartida, que son fuentes formales, que nos permite entonces abordar los temas de mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Galo. Bueno, vamos a iniciar la segunda etapa de la actividad que es conversatorio. Las preguntas, por supuesto, que ustedes quieran abordar, ningún problema, y las vamos a ir trabajando con nuestros expositores. Ahora, a mí me gustaría partir con una pregunta para nuestros expositores quienes quieran ayudarnos en esta respuesta con respecto a cómo partir en las inversiones y en los ahorros. En particular, cuando ustedes lo mencionaban, que hoy día estoy ganando 500, estoy gastando 500. ¿Cómo yo parto ahorrando con esos 500 si los tengo gastados y el próximo mes
Si yo ahorrara, voy a dejar de pagar una deuda, voy a dejar de consumir algo que lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo partir en esa temática del ahorro o la inversión sin quizás cambiar mi estilo de vida o sin quizás hacer un cambio radical en el día a día? Yo creo que la base de las finanzas de cada persona es el tema del presupuesto. Yo tengo que tener la mayor claridad de cuánto es lo que estoy ganando y cuánto es lo que estoy gastando. Y suena súper obvio, y es como ya, pero Romy, obvio que sé cuánto es lo que gano y cuánto es lo que gasto. Pero cuando hacemos esta revisión nos damos cuenta muchas veces que estamos gastando más de lo que ganamos. Y eso cómo es posible porque tenemos acceso a productos bancarios que nos lo permiten, la tarjeta de crédito, la línea de crédito, los créditos de consumo, etc. Y una vez que tengo claro mi presupuesto, voy a tener la visual de en qué estoy gastando mi dinero, ¿ya? Y si yo tengo claro de en qué estoy gastando mi dinero, puedo hacer los ajustes necesarios. ¿Qué pasa si gasto más de lo que gano? O si estoy a tope. Tienes dos soluciones, no hay otra solución más. Una es reducir gastos y la otra es generar más ingresos. El tema es que el reducir gastos tiene un tope. Yo no puedo reducir a cero mis gastos. Yo tengo como mínimo comer, ¿cierto? En el mes. Entonces yo no puedo bajar a cero mis gastos. Pero el generar ingresos extra o generar ingresos adicionales, eso podría ser incluso ilimitado si es que encontraste una idea de negocio brillante, etc. Lo que decía Giancarlos también al principio, que me parece fundamental, es el tema de no quedarse tan solo con una fuente de ingreso. A mí hay personas que me dicen, me da miedo, por ejemplo, invertir. Y a mí me da miedo tener solamente una fuente de ingreso, porque es lo que me pasa eso, o sea, si se me acaba esa fuente de ingreso y no tengo de dónde agarrarme, es mucho más riesgoso. Así como en las inversiones es bueno diversificar, en la generación de ingresos también es bueno diversificar. Entonces el primer paso es tener claro el presupuesto, en base a eso hacer los ajustes y luego también incorporar el ahorro como parte del presupuesto, no esperar a que nos sobre, sino que partir ahora con lo que tengo ahora. A veces creemos que tenemos que tener un monto súper significativo y el termostato financiero de cada uno puede ser súper diferente. Quizás para mí 10.000 es mucho poco y para la otra persona es mucho poco. Entonces partir con lo que tengo hoy día y empezar a ahorrar e incorporarlo como dentro del presupuesto. Nadie acá se cuestiona, por ejemplo, pagar la luz, el agua, el arriendo, está dentro del presupuesto, ¿cierto? Lo mismo pasa con el ahorro, que es para ti del futuro, es pagarte a ti mismo del mañana. Entonces, eso, partir ahora con lo que tengas, lo que decías, a gestionar en lo poco para después saberlo hacer también en lo mucho. Sí, yo agregando lo que dice Romy, no hay trucos mágicos en el fondo. El que va al gimnasio tiene que transpirar, tiene que esforzarse, ¿no? Sí, el tema es cuando no hay un plan. ¿Por qué lo digo? Porque con esto no estamos llamando en absoluto a que la gente no viaje, que la gente no se dé un gusto, porque no se trata de eso. Pero mientras esté dentro de tu plan, si yo hago un plan donde digo de aquí a 3 años no voy a viajar, y yo quiero viajar y no voy a viajar, tú estás limitándote en un gasto extra que probablemente te va a generar o una planificación que va a decir. Lo importante es decir, mira, hasta el 2028 no voy a viajar porque lamentablemente hoy día no dispongo de los recursos para poder viajar. Y eso es una realidad, si hay que dejarse de venderse uno mismo humo a uno mismo. Si no me da para eso hoy día, porque no tengo la fuente de ingreso, porque no estoy preparado, porque no ahorré en el pasado, no me dio. Lo triste es que eso te dure toda la vida. Ese es el gran problema, que eso te dure 10 años, 15 años, 20 años y después terminas viajando a los 88 años ya, los abuelitos, como ese meme que hice, se quedan dormidos ahí en Venecia, hay que viajar antes. Entonces, si no está el plan, estás equivocado de por sí porque no hay un plan. Entonces, si yo dispongo de una hoja ruta donde digo, hoy día voy a empezar a ahorrar, y claro, no puedo dejar de pagar el arriendo, no puedo dejar de comer, pero todo lo otro, quizás puedo dejar de ir a ver una película al cine, quizás puedo dejar de cambiar las zapatillas cada 6 meses, quizás puedo dejar de tener el último celular y lo uso 3, 4 años. ¿Por qué no? Mientras esté dentro de un plan. Porque si después de esos 3 o 4 años ahorraste 10, 50 lucas mensuales, lo pusiste hoy día en el instrumento más básico que hay, que es el depósito a plazo, que no tiene prácticamente riesgo alguno y que te está dando una rentabilidad casi del 1% mensual, llevado al año son 10%, te netea prácticamente la inflación, vas a estar generando dinero que no tenías. Y eso multiplicado por 3 años, ya tienes un colchón que puedas ahorrar
Y si eso, obviamente, ya pasando a la segunda etapa, logras hacer una buena inversión, pasaste al otro nivel donde ya nunca va a llegar a cero. Pero lo importante es que salgas de ese dibujo que les mostré que está dando vuelta en círculo. Hay que salir de ahí. Y eso puede demorarnos 3 años, 5 años, 4 años, pero hay que hacer un plan para salir de ahí. De lo contrario, ustedes van a llegar a los 58 años, a los 60 años y van a estar en esa misma vuelta, dependiendo de un ingreso que además no depende de ustedes, porque que los echen, que la empresa cierre, no es algo que dependa de tu esfuerzo. Ustedes pueden hacer lo extraordinario, haberse preparado genial, pero la empresa cerró igual. Entonces, nunca van a tener ustedes el sartén por el mango. En cambio, si ustedes ahorran y hacen lo mínimo de cultivarse en educación financiera, leyendo, revisando textos, viendo páginas, comparando inversión, lo más probable es que ustedes puedan salir de eso, pero con un plan. Y los planes tienen fechas, tienen metas, tienen objetivos. Si no tienen eso, no es un plan. Eso es lo primero. Mira, yo quiero sumar al argumento que acaban de decir Giancarlo y Romina. Los estudiantes hace un tiempo me contó lo mismo. Profe, ¿cómo lo hago? Y la verdad que estaba bien complicado con la situación particular que vivía. Estuvimos conversando largamente, tú le explicaba esto. Y después, en las distintas semanas de clase, conocí una experiencia que me escuché notable. El profe me dijo, yo en realidad, para lo único que se consideraba bueno, era para jugar videojuegos. Yo dije, ¿en serio? Sí, yo soy bueno para eso nomás. Y decía, no, tú tienes mucha más virtud, y mira, no, yo soy bueno para los videojuegos. Ya, ¿y cuál es la gracia de eso? Soy entrenador de juegos de videojuegos. Y dije yo, ¿y cómo te va? No te voy a guardar el dato, porque es su negocio. Extraordinariamente bien. Entonces, ahora viene la creatividad al servicio de la creación de ingresos. Es decir, tenemos que dejar de esto de que venga alguien así como de arriba, o el Estado diga, mire, aquí hay un fomento, y vamos a buscar ahí toda la fila para buscar el fomento, para postular, y que el fomento no apareció, ¿no? Mira, hay que mirarse al espejo. ¿Para qué soy bueno, para qué soy malo? Yo todo día miro al espejo y digo, bueno, soy como soy más. Y sobre eso digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta persona generó una ventaja competitiva, a partir de lo que le gustaba, hizo algo distinto, y hoy día tiene una capacidad de generación de ingresos no tradicionales, súper relevante, y entonces él le cambió su estado. Y luego él, en vez de llevarlo a gasto, generó un nuevo emprendimiento. Entonces, estamos hablando de un estudiante que tenía una consola en su casa, una cámara, encerrado en plena pandemia. ¿Qué hago? Yo lo encontré brillante, realmente brillante. O sea, en el fondo, esto de ir diversificando los ingresos hay que hacerlo desde siempre. Y ese estudiante estaba encerrado en la pandemia con una consola de videojuegos y tenía un buen internet. Ojo que es compañero de usted. Entonces, ahí tenemos cómo las capacidades creativas se ponen al servicio de la generación de ingresos y cómo te cambia la realidad. Y eso también vale para nosotros como profesionales. ¿Cuántos de nosotros en la vida a veces hemos tenido solo un empleo? Y como dice Giancarlo, no necesariamente vamos a seguir nosotros ahí porque nosotros a lo mejor nos vamos a echar porque somos malos, no. Hay razones estratégicas y sería buenas noches, muchas gracias, poner las gracias y los demás, pero quedarte en ese momento sin nada. La estrategia de diversificación siempre es súper importante. Y esto lo estamos viendo cada vez más, y aquí viene como llamado a los más jóvenes. Atrévanse. Hay opciones, hay capitales ángeles, andan dando vueltas y sobran recursos. Impresionante que sobran, están ahí. Lo que más hay dinero. Claro, sobran y no se utilizan. Pero no esperemos que llegue así como el fomento estatal, el subsidio. ¿Hasta cuándo? Que ustedes tienen muchas capacidades, tienen capacidades creativas, tienen conocimiento, tienen el privilegio de estar en una universidad, entonces tenemos muchas opciones de seguir generando negocios. Mira, soy bueno para consola y mira, soy entrenador de videojuegos y soy súper rentable, hago lo que me gusta y puedo generar además otros negocios. Les conté un caso, hay muchos más, ¿no? Sí, pero aquí deja de agregarte un caso súper práctico. Yo tomo harto Uber y uno conversa con a veces el Uber en Santiago. Hay muchos venezolanos que llegaron a ser como la segunda camada, poner lo que llegaron en el 2015. Y llama mucho la atención, conversando con él,
que me he dado cuenta que llegaron hace 5 años a Chile y varios me han dicho que tienen 3 chilenos trabajando para él y tienen 3 autos más aparte del que está manejando y él sigue manejando. Entonces, si un venezolano que llegó a Chile probablemente con prácticamente 0 recursos, en desventaja de la cultura, del manejo, pero con una cuestión en la mente, probablemente en esos 5 años no se compró zapatillas, no anda con el último celular, no viajó al extranjero, no se compró la camiseta de fútbol, porque tenía un plan. Yo llego a otro país, no tengo nada, tengo 5 años, listo, llegó, probablemente le dieron un auto para trabajar un Uber. Esa tiene que haber sido su forma de ingresar al mercado laboral, entre comillas, informal. Ahorró, tiene que haber estado en una pieza, probablemente esa es la realidad que hayan tenido, por lo mínimo. Ahorró, logró sacar su primer automóvil, ahora ya estaba pagando la cuota y además trabajando y pagando su automóvil, y en el momento que tú ya tienes ese ingreso puedes demostrar y puedes sacar un segundo automóvil y ya necesitas un conductor para ese segundo automóvil. Bueno, en 5 años tenía 3 automóviles más, él estaba trabajando, tenía 4 vehículos a su nombre. Educación financiera, y probablemente en 5 años ya la persona puede darse el gustito, puede ayudar, puede viajar, pero tienes que tener tu periodo de planificación, si esto no se hace así. Yo siento que hay muchos chilenos que quieren lo mismo pero en un mes y sin sufrir en el fondo, si hay que hacerlo, hay que pasar por esa etapa, a menos que uno sea hijo de millonario, que te hayan dejado una herencia, bueno, ahí olvídate, esta charla no sirve para, si alguien tiene esa realidad, puede irse por el camino corto y disfrutar del dinero, pero todos los demás, que no somos hijos de millonarios, que no somos millonarios, tenemos que tener nuestro periodo de planificación, y se puede lograr, y si ellos vienen a Chile, porque en Chile están las oportunidades, me suena muy extraño que los chilenos no aprovechen esas oportunidades. De repente he tenido muchas conversaciones con extranjeros y me hablan que el sistema de impuesto interno chileno es una maravilla comparado con Perú, con México, con Colombia. Abrir una empresa en Chile es un día, en México pueden ser 4 meses, sacar tu RUT. Tenemos una oportunidad, hay hartas cosas malas en Chile, sí, pero hay muchas cosas pero piensen, ¿por qué los extranjeros se vienen a Chile? ¿Por qué no tenemos 1 millón de chilenos en Perú? ¿Por qué no hay 4 millones de chilenos en Venezuela? ¿Por qué no hay 5 millones de chilenos en Argentina? No, ellos vienen acá porque ven las oportunidades que nosotros no vemos, y evidentemente que ahí hay ejemplos prácticos en la vida cotidiana. Conversen con las personas que quizás sin nada han logrado porque lo han hecho en base a ahorro, plan e inversión. ¿Y sabes qué? Complementando con eso, creo que tiene mucho que ver la mentalidad, la educación financiera en la teoría, si no se conjuga con la mentalidad de creer primero que el dinero no es algo malo, no tenemos que querer ganar dinero es algo malo. Finalmente, a mí me encanta ganar dinero, porque con eso yo puedo concretar mis proyectos, tengo muchas cosas por hacer, tengo muchos sueños por cumplir. Entonces, no hay que verlo como algo negativo, sino que verlo como un medio para lo que tú quieras construir con el dinero. Entonces, la mentalidad está súper asociada con la educación financiera. Si yo, por ejemplo, y siempre cuento esta parte, yo hace 7 años atrás estuve súper endeudada, 40 veces mi sueldo, y era puro consumo, ni siquiera estaba el hipotecario ahí. Y yo constantemente me quejaba y estaba en este círculo vicioso de la queja constante, de ver todo negativo, de culpar al sistema, malditas tarjetas de crédito, no yo, ¿ya? Eran ellas las culpables, no yo. Y siempre decía, si yo ganara más plata, si yo tuviera un título, si yo tuviera un trabajo estable, porque siempre he sido independiente, siempre buscando la excusa para cómo yo podría haber resuelto mis problemas. Bueno, resultado de esta mala gestión, tuvimos que vender nuestro departamento con mi esposo. Con esa venta ganamos dinero y con ese dinero pagamos alguna de las otras deudas. ¿Y qué creen que hicimos con el resto del dinero? Ojalá lo hubiésemos invertido. Nos fuimos de viaje a Punta Cana. Y siempre lo cuento porque te das cuenta que no pasa tan solo por la falta de dinero, que era lo que tú decías también, pasa por la mala educación financiera, la no mentalidad de creer que tú puedes hacer las cosas bien con el dinero que pasa por tus manos. Entonces es súper importante también trabajar la mentalidad, no enfocarse en la queja, en las excusas, en lo que me falta, sino en ¿qué tengo? ¿Qué tengo hoy día? ¿Cómo puedo construir hoy día lo que yo quiero hacer en el futuro? No esperar a que todas las condiciones se me den para yo dar un paso, porque puede que nunca estén y nunca van a estar todas las condiciones ideales.
Han escuchado, no sé, una persona que se quiere casar, o sea, una pareja que se quiere casar, o que quieren tener un hijo. No, es que estoy terminando el magíster, no, es que justo entré a la pega, no, es que esto, es que justo nos cambiamos de casa, es que justo siempre, siempre te va a pasar algo, siempre va a ocurrir algo que no te va a entregar las condiciones ideales para lanzarte, para hacer algo. Entonces, sacar el pensamiento de la queja, de lo que me falta, de las excusas, y poner la vista en el otro lado. ¿Qué tengo hoy día? Todos tenemos la posibilidad de trabajar, de crear nuestra mente, nuestro tiempo, tenemos todo eso a nuestra disposición. Ustedes tienen hoy día, como les decía, el internet, hoy día hay herramientas, como también decía Gal, o sea, hay empresas que tú solamente postulas tu idea y hay un montón de inversionistas que quieren financiarla. Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades y dejar de lado la queja, lo que falta, porque eso puede que siempre te falte y siempre hay un pero. Yo creo que hay que trabajar ambas cosas. ¿Cómo se llama? Que a lo mejor usted ahora ve mal que haya ido a Punta Cana, pero a lo mejor en el momento que, no sé por qué es historia, pero ¿cómo se llama? Con tanto agobio de deuda y de haber vendido un departamento, yo creo que ha sido complicado, que a lo mejor igual le haya servido como para despejarse, porque yo he ido a Punta Cana, entonces sé que ¿Qué va a salir allá? Claro, entonces a lo mejor le sirvió como para despejarse y poder salir adelante. Igual lo que decían de que, claro, a lo mejor el venezolano que es mágico a la finanza, que trabajó en el auto y fue comprando más, ya no sé, va a ser el magnate del auto. A lo mejor, como decía, igual, acá en Chile hay un problema que siempre que como que uno avanza, como que lo miran mal. Entonces igual es como el foco que uno tiene que ver, como de no mirar mal al otro. Porque cuando a un amigo le dice, no sé, yo le da bien y le digo buena, o digo que haga. Pero hay gente que mira y como que le hace como, no sé, pero avanzó ya no. La palabra ambición para ustedes, ¿buena o mala? Buena, o sea, si yo no sé si yo hago esa encuesta en la calle, yo no sé si gana buena. Porque eso es lo que depende de cada uno. En la cultura norteamericana ambición es bueno, en la cultura latinoamericana ambición es malo, te dicen ambicioso. Tú eres un ambicioso, no te lo están diciendo. Es una forma de agredir. ¿Por qué no lo ves como un tope? Porque dicen como que quieren quitarle la todo mentalidad. a los demás. La mentalidad. Te tira para abajo. Mira, nosotros en la carrera comercial, el primer día, no sé si ustedes respondieron la pregunta, nosotros preguntamos por qué quieren estudiar ingeniería comercial. Y tímidamente uno dice que quiero ganar plata. y todo uno mira para atrás, como más para atrás, así como yo también lo quería decir, pero también lo pienso, pero no lo quería decir. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso de que me van a mirar mal si yo quiero tener más. ¿Ya? Y claramente eso complica el tema de que tú puedas acceder. Entonces, mira, oye, no solamente los empresarios y los que tienen plata pueden invertir. Como decía la Romina, claramente tú con 1.000 pesos hoy día puedes invertir. Claro, tú dices, oye, pero a los 4 meses voy a ganar 100 pesos. Pero más que cero. Pero más que cero. Ese es el tema. Claro, al tiro, claro. Sí, una pregunta para Romy que me llama la atención. Saliste de una crisis súper complicada, además por redes sociales. Te fuiste a Punta Cana, qué sé yo, pero ¿cómo cambias entonces esta mentalidad de consumir, culpar al sistema, como dices tú? ¿Cómo entonces llegas a este punto de justamente educarte, dedicarte a esto y finalmente rentar? Porque eso se trata, ¿no? O sea, no solamente tener dinero, sino que además ese dinero sea rentable para ti. ¿Cómo logras ese cambio? Porque es lo que le pasa a mucha gente, me incluyo, en la teoría que todavía no estoy en ese proceso, pero quizás acá estamos muchos pasando por eso, o en un futuro se enfrenten a aquello, y cómo cambiamos hacia allá. ¿Cómo el proceso muy, muy complicado? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Sí, bueno, creo que claro, estamos en esta, yo también soy de la generación que entró con el internet, ¿cierto? La inmediatez, pues ya no tenemos que esperar una semana para ver el siguiente capítulo, hoy día podemos ver la serie completa en horas, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo, ¿para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a ahorrar y comprarme las zapatillas si puedo pasar la tarjeta de crédito y comprarme las zapatillas y voy a seguir viviendo igual, ¿cierto? Eso está súper ligado con la educación, y pasa algo súper loco cuando uno está muy endeudado, porque no es tan solo que me falta plata. La deuda no es solo un problema financiero, sino que te abarca un montón de otros problemas en otras áreas. Andas más angustiada,
vives en un estrés constante, duermes mal, tu rendimiento en el trabajo es malo, opaca tu autoestima, la relación con tu círculo cercano se empieza a ver friccionada. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Que lo que decía ahí, lo que decías tú, que claro, para mí el viaje a Punta Cana fue una vía de escape. O los viernes en la noche estaba súper agobiada y pedía comida por delivery, cuando era finalmente hacerme todo el tiempo mis propias zancadillas, que podría haber tomado otras decisiones. Bueno, era el camino que tenía que vivir, etc. Lo que me pasó fue que finalmente cuando toqué fondo, que ya tuve que irme a vivir con mi papá, teníamos 2 hijas y fue en un momento, me acuerdo que estaba viendo Sing, no sé si han visto esa película, la hermanita de mi mamá con nuestras 2 hijas, y el protagonista en una parte dice, lo bueno de tocar fondo es que lo único que queda es subir. Y cuando escuché esa frase dije, listo, se acabó, te lo juro. Yo estaba viviendo con mi papá, o sea, en la casa de mi papá, en una pieza los 4, y yo dije, lo mínimo que le tengo que dar a mi hija es un hogar para vivir. En ese tiempo yo estaba en Nicom con mi esposo, los 2 boleteábamos, éramos 0 prototipo ideal para buscar arriendo, sin embargo salimos a buscar arriendo, hablábamos directamente con los dueños, nos cerraron miles de puertas, hasta que de pronto apareció una persona que nos dijo, ok, no sé por qué, bueno, yo le transparentaba todo, y me hizo mostrarle mi Nicom, que era, no sé, 7 páginas, y ella me dijo, bueno, no sé por qué, pero confío en usted y les arrendo el departamento. ¿Qué fue lo que cambió? Fue la mentalidad, fue el creer que las cosas sí se pueden lograr, que si uno trabaja, que si uno es disciplinado, que si uno es creativo, las cosas tienen solución. Y en base a eso, empezar a dar esos pequeños pasos. Por ejemplo, yo siempre le agradezco a esta dueña de este departamento porque me arrendó un departamento, estando en Nicom, boleteando, 0 prototipo, cuando nadie creía en mí, los bancos me cerraron las cuentas, todos me echaron del sistema, y ella apostó. Y eso hizo que de alguna forma yo dijera, listo, un pasito más, un paso más. Y bueno, después viene toda la estrategia de cómo pagar las deudas, etc. Y cuando transformo esto en mi trabajo fue porque me di cuenta de que tenía un propósito de poder ayudar a que otras personas no atravesaran lo mismo que yo, porque sé lo que se siente y lo que conlleva, y que si estuvieran ahí supieran qué hacer. Entonces, cuando descubrí que ese era mi propósito y que podía entregarlo a otras personas, finalmente eso se transforma rentable. Porque sí, ¿cachai? Como porque te das cuenta que hay personas que necesitan de la educación financiera, que también las empresas se empiezan a dar cuenta que sí también hay un compromiso. Si te entrego una tarjeta de crédito, también te tengo que enseñar a usarla. Entonces se empiezan a hacer colaboraciones y nada, yo creo que las cosas se fueron dando de una manera súper natural y que obviamente a mí me encanta y me apasiona y soy feliz de trabajar hoy día en esto. Enseguida, Romy, tomaste justo algo súper importante que son las tarjetas de crédito que vienen inmediatamente al lado con 2 frases siempre, que es Dios proveerá y me lo merezco, ¿cierto? Porque trabajo. Entonces, a veces uno, se mira el crédito o las tarjetas como un producto malo, ¿cierto? Que es un producto en el cual siempre uno va a caer y se va a tropezar por los intereses. Entonces, ¿cómo ustedes ven el uso de la tarjeta de crédito para poder también cumplir con la inversión y el ahorro? ¿Cómo se ve ese crédito externo para poder también cumplir con esos dos temas? De hecho, me quedé con la frase que dijiste, me lo merezco. En Merval, las maquinitas de chocolate dicen arriba, me lo merezco, ¿no han visto? O sea, son explícitos en eso porque eso es lo que la gente se repite cuando se va a gastar algo que probablemente es innecesario y que tu vida continúa perfectamente sin usar en a las 7 de la tarde, ¿cierto? Pero ahí es donde más se invierte eso. Claro, así como hablamos de que el dinero no es malo como concepto básico, la deuda tampoco es mala como concepto básico, el crédito menos es malo como concepto básico. De hecho, Polman, el dueño de Cencosud, construyó el Costanera Center con crédito, teniendo una fortuna de, creo que iban 8.000, 9.000 millones de dólares. El proyecto será 100 o 150 millones de dólares. Por ende, él tiene los recursos para haber pagado el Costanera Center, pero no es inteligente financieramente ocupar tus recursos si puedes pedir un crédito, porque lo puedo pagar a 30 años, voy a tener una rentabilidad tan alta todos los meses que no voy a pagar con la plata que voy a ganar en el futuro. Entonces hay muchas cosas que entender primero y evidentemente que eso rompe el crédito. En lo absoluto es malo, o sea, el último culpable de nuestro problema es el crédito. Es más, cuando los países no tienen acceso al crédito, adivinen qué pide la gente, acceso al crédito. Y acá a veces nos quejamos del acceso al crédito.
vayan a Perú y a decir, el 60% de Perú no tiene acceso al crédito. Nosotros tenemos un nivel de acceso al crédito mucho más alto. El problema es qué hacemos con eso. Nunca han sido los problemas la herramienta, el problema es qué hacemos nosotros. Y por eso es que al final, si nosotros dividiéramos, como se hace este ejercicio teórico, ¿cierto? Agarramos toda la riqueza de Chile, la repartimos en la cantidad de habitantes, cada uno le damos 5 millones de pesos en 6 meses, cambió todo. Porque unos van a ocupar bien el recurso y otros van a ocupar mal el recurso. Acabamos de vivir el año pasado un shock de educación financiera. ¿Cuáles fueron? Los retiros. ¿Cuántos retiros fueron? 3, 4, 6. Tuvimos el 2021 el récord histórico de dinero en las cuentas corrientes de los chilenos. Vayan a ver una nota, está en el diario financiero. Nunca antes en la historia de Chile tanta cantidad de personas, estoy hablando 5 o 6 millones de personas al mismo tiempo, llegaron a tener un stock de 5 palos, 7, fuera de su gasto, porque obviamente todos estaban viviendo su vida dentro de su contexto. Pero el costado era líder en el dinero en cuenta de ahorro. Claro, y como fueron varios retiros y algunos tenían 15, 18 millones, 12 millones, que eran el fruto de las pensiones históricas, llegaron a tener, tuvimos más de 5 millones de chilenos teniendo entre 5 y 7 millones de pesos. La mayoría incluso hoy día todavía lo tienen, no han hecho nada con esos recursos. Porque además esa gente que tiene más recursos no es la que está al último en términos financieros, porque son los que habían acumulado más plata, por ende son los que tenían trabajo más estable, son los que llevaban más años trabajando, y hoy día están teniendo esa plata en la cuenta corriente todavía. Serán 2 o 3 millones de chilenos, muchos compraron autos, vieron cómo subió el precio de los autos usados el año pasado, no había stock. O sea, por la aceleración de comprarse un auto, se compraron autos viejos. Espérate un año y hoy día los precios de los autos usados bajó muchísimo. Entonces, bueno, hay tantas cosas que uno podría hacer, pero ahí si se fijan y se dan cuenta cómo tuvimos un pic de plata y todavía no sabemos qué hacer con la plata. Entonces, ¿para qué dedicar tanto tiempo de discusión en una luca más, una luca menos? Si tenemos ahí, tuviste 5 millones de chilenos como un test, una prueba, ahí tienen 5 millones. Entonces, estamos con una inflación del 10%, esos 5 millones ya perdieron el 10%, 5 millones de personas. Así, lo perdieron, o sea, se les fumó, no hicieron nada con esa plata. Insisto, depósito a plazo paralelamente te cubre y te netea la inflación. No lo hacen, yo no sé si será muy difícil. ¿Alguien tiene depósito a plazo acá? ¿Sí? Es muy difícil hacer un depósito a plazo. ¿Cuánto se demora? 2 clics. Te está rentando el 10% anual. La inflación está entre el 13 y el 14, debería ir a la baja. El 10% más encima a futuro. A futuro. La inflación te la echáis al bolsillo. No me afecta la inflación. Y los chilenos se están comiendo la inflación. ¿Qué hacemos? Ayúdenme. Yo he hecho videos, hago programas, un viral. Tenía 250.000 reproducciones explicando eso. Todo el mundo, ¿cómo lo hago? O sea, no saben. Están perdiendo... Y además ahí hay un gráfico que cómo termina tu... Sí. Tenemos otras preguntas. Aquí primero... Ya. Quería aportar un poco al ejemplo que daba del venezolano. Yo justamente soy venezolano. Entonces es como que no veamos como al venezolano como un ejemplo de superación, porque no lo somos para nada. Porque en Venezuela justamente no hay una cultura del ahorro, porque hay una hiperinflación. Y tampoco es como que la gente tenga educación financiera, para nada, porque justamente antes de llegar a lo que es Venezuela, también pensábamos igual que ustedes. Entonces, pero es venezolano en Chile. Sí. Entonces es como, sí, claro, pero antes de llegar a eso, pensamos justamente de quiero gastar, quiero pedir crédito, porque al venezolano lo conocían como el dame 2, porque salía de otros países y pedía algo, lo veía muy barato y le decía dame 2 porque tenía muchos recursos. Entonces, justamente, creo que el factor común en los ejemplos que dan es como el quiebre, ese límite al que llega la persona y decir, bueno, ya llegué a un límite, estoy endeudado, ¿cómo hago para salir de aquí? Entonces, creo que eso es muy importante, que no solamente es la educación financiera, sino también el problema de cómo hacer que a la gente le interese la educación financiera. Quiero aportar algo que tú estás diciendo, y yo de alguna forma lo puse en transparencia. El juicio crítico también que tiene que tener el ciudadano, informado y que es capaz de
decir también a su clase política que no. Porque aquí el gasto no es infinito. O sea, no podemos seguir gastando a los niveles que en algún momento se dijo que Chile podía gastar casi, estoy diciendo la absurda, a casi tan infinito. Y miren cómo estaba en poco tiempo. Miren niveles de deuda. Y así no podemos seguir gastando. Y lo que hemos tenido, lo que vamos a vivir probablemente en los próximos años, es una restricción del gasto, si no hay una alternativa. Y por supuesto que además hay que llevar hay que ver cómo generar más ingresos. Entonces genera certidumbre. Entonces cuando nosotros empezamos a satanizar en el fondo a la empresa, yo estoy de acuerdo que la persona que haga una empresa tenga su retribución, pero no me gusta la idea que el lucro es malo. Lo que malo es el abuso. Lo que es malo es abusar de la persona que no tiene información. Pero ganarlo justo por los abusos, ¿cuál es el problema? Entonces, la idea de que la empresa llevara una cosa como mala, como el estudiante que dice voy a ganar plata, ¿cuál es el problema? Si lo haces bien, correctamente, éticamente, con las normas que corresponden, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema en eso. El problema está si tú traspasas no solo lo legal, porque lo ético siempre es mucho más importante. Hay cosas que no se tienen que hacer nunca. Y ahí tenemos una diferencia y por supuesto tenemos que ser los primeros del área en esta disciplina de salir a condenar. Porque también cuando nos hemos quedado callados y no hemos condenado eso, hemos dado pie también para que se genere toda una confusión conceptual. Entonces, como bien dices tú, el problema y que Carlos también lo dijo, es un dato, que hay ciertos conceptos que se han ido deformando y de verdad que eso a mí me preocupa. Me preocupa que pensemos que los gastos son tan infinitos, porque no son tan infinitos. El crédito no es malo, el mal uso del crédito sí es malo. Generar ingresos hay que hacer, pero bajar los gastos sí, pero pensemos en crecer. O sea, no se nos puede olvidar que lo más importante es crecer. Si no crecemos, ¿qué vamos a repartir? Entonces, claro, por supuesto que hay posiciones extremas siempre, pero lo relevante es que podamos nuevamente rearticular conceptos mínimos que nosotros podamos avanzar. No significa que nos olvidemos del Estado, pero un Estado eficiente, que gaste los recursos donde tiene que gastarlos, no que crezca de 95.000 o 100.000 empleos a 450.000 en ¿cuántos años? En 10 años. O sea, y no es más eficiente y no es más eficaz y todos los indicadores muestran que no mejoramos. Si miramos los indicadores de la DIPRES, en la DIPRES, ¿cuántos programas están mal evaluados? La inmensa mayoría de los programas están mal evaluados. Habrá que reconvertirlos, no se trata de eliminarlos, hay que reconvertirlos. O sea, creo yo que nosotros tenemos una obligación, creo yo, en nuestra área de negocio, de poder reconversar, de poder articular en el fondo cómo vamos a repensar, como están planteando, esta nueva mirada. Y lo mismo que le pasa a las personas, le pasa a la empresa. Tienen los mismos problemas financieros. Las pymes no están quebrando por falta de ventas, están quebrando por falta de liquidez, porque tienen mal manejo financiero muchas veces. Y lo mismo le pasa al Estado. ¿Alguien sabe cuántos son los recursos anuales que tiene el Estado? Todos los años, presupuesto. El número exacto, ¿lo sabes? Son 88.000 millones. Más o menos, ¿cierto? Sí, más o menos. ¿Alguien cree que no nos debería alcanzar para más o menos todo lo que necesitamos con casi 90.000 millones de dólares? 90.000 millones de dólares. Si alguien cree que el Luxit, Angelin y los Matres, todos los millones, no, nada. O sea, esas son grandes fortunas a nivel mundial y todas juntas no nos alcanzan ni para 4 meses de... 3 meses de un gobierno. Y esas son fortunas de 3 o 4 generaciones. O sea, no, es mentira que si le quitamos a unos, vamos a hacer ricos todos. Eso es mentira, pero una falsedad, porque no te dan los números por ningún lado. Entonces, tenemos lo mismo, ¿qué hacemos? No es el problema de recursos, no es el problema qué hacemos con los recursos. Tenemos casi 90.000 millones de dólares al año. Y si eso ya no se tradujo en mejor salud, mejor educación. Ayer hablábamos en un programa, hace 20 años, ¿cuántos alumnos eran por clase? 45 alumnos, 40 alumnos. En su colegio, ¿cuántos alumnos eran por clase? Como 40. 45. Y hoy día, después de todos estos millones de dólares, siguen siendo, las comunas más populares, siguen siendo 40, 45 alumnos por clase. Entonces, ¿qué hacemos con los recursos? Ahí está el problema, no los recursos. ¿Qué hacemos con los recursos? Si no lo usamos bien, nos va a sobrar siempre y lo vamos a gastar mal. Estimado, bueno, quería hacer una consulta, más que nada, en realidad, saber la opinión de ustedes. Y salir un poquito del ahorro y irnos más a la inversión. En este último tiempo ha sido bastante nombrado la criptomoneda.
En realidad yo no soy muy partidario sobre esa inversión, por distintos motivos. Pero he visto como gente le ha puesto plata y ha perdido todo al final. O sea, mi amigo lo pierde todo por ejemplo. Y encuentro que yo, para mí, eso no es sano. Y encuentro que es un mercado que la verdad no es muy viable, según yo, dentro de la inversión. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Mira, cuando uno invierte, lo primero que tiene que saber es que estás asumiendo un riesgo. Chico, mediano, alto, eso va a depender del instrumento. Quien te diga... Y cuando no inviertes también. Bueno, también. Quien te diga que al invertir no hay riesgo o te garantizo una inversión sacando el depósito a plazo, ¿cierto? Y el depósito a plazo hoy día está rentando sobre el 10% por cosas subpuntuales, que las tasas de interés están altas. No es el habitual. De hecho, hace un año y medio atrás el depósito a plazo al año te da un 0,4. O sea, por eso hay que aprovecharlo ahora. Claro. Entonces, sacando el depósito a plazo de la ecuación, no existe rentabilidad garantizada, instrumentos que te generen intereses, etc. Entonces, cuando uno va a invertir, lo primero que tiene que hacer es definir cuánto es el riesgo que yo quiero asumir. Hay personas que les encanta asumir riesgo y dicen, yo prefiero asumir más riesgo porque sé que si lo asumo y me va bien, tengo más probabilidades de ganar. Mientras más riesgo yo asuma, generalmente hay un mayor retorno si es que me va bien. Y hay otras personas que simplemente no quieren asumir riesgo. Dentro de este como mar de los productos de inversión, o sea, de los instrumentos de inversión, perdón, están las criptomonedas que terminan siendo súper volátiles. Hay ciertas operaciones que se pueden hacer dentro de las criptomonedas que bajan el riesgo, pero es dejando asociado tu dinero estacionado un rato para que la empresa o el exchange preste tu dinero a otro, y así hay un montón de subproductos dentro de las mismas criptomonedas. El tema es que es un mercado que no está regulado. El hecho de que no esté regulado no quiere decir que sea malo, que sea tan solo una estafa, sino que simplemente hay mayor puerta abierta para un descontrol quizás de cierta oferta en ese tema. Y también porque al ser un instrumento tan volátil puede, por ejemplo, una criptomoneda pasar de 100 a valer 0 en cosas de días. O sea, hubo una criptomoneda que en 3 días perdió un 99%. O sea, efectivamente la gente perdió todo su dinero. Es finalmente apostar en ese tipo de mercado, pero si no te genera confianza, y también siempre recomiendo, o sea, no es que recomendarte, pero no hay que dejarse llevar por lo que hace el amigo, la amiga, mi pareja, no sé qué. ¿Qué es lo que te da confianza a ti? ¿Cuál es el instrumento que a ti te hace sentido, te deja tranquilo? Finalmente hay una frase en inversiones que dice: invierte en lo que te permita dormir tranquilo. Eso es tal cual. O sea, si no te deja tranquilo las criptomonedas, yo podría traer una presentación y explicarte que son la mejor inversión del mundo. No es mi caso, tampoco soy muy amiga de las criptomonedas, porque no me gusta mucho la volatilidad que ella conlleva. Igual tengo criptomonedas, pero no es como el instrumento que más me gusta en sí. Pero aunque llegue una persona y tú a ti no te cierras, mejor no invertir ahí. Y eso es súper importante. Perdón, completar algo. En realidad, esto tiene que ver con el perfil del plan. Yo soy. En el fondo, hay personas que les gusta el riesgo, pero el riesgo te hace rentabilidad y saben que pueden perder. Entonces ahí tiene que ver, más que el instrumento que tú elijas, tiene que ver con eso. ¿Cuál es tu perfil y cuál es tu plan? Muchas veces no muestran el riesgo tampoco, por ejemplo, en redes sociales. Porque hay muchos inversionistas que lo muestran como dentro de un mes vas a estar arriba de un Lamborghini y yéndote a Cancún. Bueno, educación financiera, para mí es un engaño. Eso sin duda. Claro, sí. Hay muchos bancos que tienen algunos perfiles y hacen unos test. Sí, un test. Es por regulación, de hecho. Claro. Cada vez que tú abres una cuenta de inversión te hacen ese test. Ese test te dicen qué perfil tiene de inversión. Profesor, y después a Yoshua. He encontrado muy interesante la conversación que han tenido acá y lo que han mostrado. He sacado varias ideas de lo que ustedes han dicho. La primera es que esta cosa hay que hacer un poco de filosofía, conocer a ti mismo. Y en ese caso, entonces, cuáles son las competencias que tú tienes, cuáles son las expectativas que puedes generar. Y lamentablemente parece que ese análisis filosófico lo hacemos cuando tocamos fondo, como han dicho. Entonces lo que habría que hacer es no esperar a que toquemos fondo. O sea, en la educación deberíamos enseñar ese tipo de filosofía de hacerse un análisis. Y yo creo que todo eso funciona porque, por ejemplo, el caso del venezolano que dijo que no era el caso que decía
Sí, no es un tema de país, son Claro. casos puntuales, pero lo Pero- lograron. Pero llegó abajo. Y acá conoció una expectativa que era manejar Uber, y en base a esa expectativa se motivó. Por lo cual, lo importante entonces es estar motivado. Y para estar motivado hay que tener una expectativa. Y yo creo que por ahí podemos ir generando. Y dentro de esa motivación y expectativa está, por supuesto, manejarse bien y manejar una educación financiera que es la información de ustedes y de la universidad. Allá, eso de parte quería dar las gracias por este momento. Es la primera vez que yo asisto a algo así. Si bien yo estoy muy alejado un poco a lo que bueno, yo estudié y soy fisiólogo de profesión. Estoy muy alejado un poco a lo que quizás es la ingeniería comercial y todo eso. Pero quizás me gustaría dar una acotación personal. Yo que trabajo en el sistema de salud y que me rodeo de esa camada de personas donde la educación financiera falta mucho. Yo creo que al día de hoy hay médicos, incluso hay enfermeras que yo veo ya con mucha data, años trabajando, por no mal sueldo, siguen con la cuenta RUT, ¿ya? O siguen con esa reticencia a, no sé, a invertir. Bueno, yo por un caso particular, como lo dijo acá Romina, yo la sigo en redes sociales hace mucho tiempo, los temas son particulares. Yo particularmente empecé en el tema de inversiones porque tuve un problema de salud con mi madre. De ahí empecé a ordenarme, hice una planilla de gastos y empecé a ver qué cosa era más importante para mí en el sentido de invertir. Partí en el fondo con lo que es real estate, que son la inversión en bienes raíces, y de ahí me fui diversificando hasta lo que son las criptomonedas. Quizá hoy en día, a mis 29 años, llevo 5 años invirtiendo en diferentes plataformas, ya sea ETF, acciones, inversión inmobiliaria, que es como mi fuerte, y criptomonedas. Puedo decir que hoy en día no soy millonario, pero sí el interés compuesto que fui generando de la diversificación de todas mis inversiones, hoy en día me hace estar más tranquilo. Y dentro de la camada de quizás las 4 cosas donde invierto, que son ETF, acciones, criptomonedas y bienes raíces, pongo quizás en una plataforma alta la inversión en bienes raíces porque lo encuentro estable. Y yo en el fondo, antes de comenzar en eso, hice un estudio, me demoré, no fue algo como que lo hice a ciegas. Seguí también a Francisco Ackerman, que yo creo que igual lo he visto mucho en tus videos, y a la vez también hice cursos de él, y también fui probando empíricamente el trabajo, creo yo, a mi experiencia, es difícil, uno va a perder dinero, tiene que uno considerar eso. Yo perdí mucho dinero, pero también gané mucho dinero. Con las criptomonedas también es algo muy volátil. Yo en mi cama igual tengo criptomonedas, pero yo me considero un holder a largo plazo. Entonces tampoco puedo decir que quiero el dinero ahora right now como quizá el trading. Pero yo creo que hoy en día la diversificación, la educación financiera es súper importante. Hoy en día le puedo dar más estabilidad a mi mamá, si bien está mucho mejor, pero cada uno se rige, yo creo, por lo que le ocurre. A mí personalmente creo que la educación financiera me cambió un poco la vida, y no podría decir que si a 40 años me va a servir, quizás hasta los 40 me voy a caer, me tengo que parar, pero va a haber muchos haters en el camino. O sea, yo me leo, no sé, Padre y Rico mientras estoy en turno y hago turno de noche, o me leo, no sé, los miles de libros que hay incluso de Robert Kiyosaki, o de muchos otros autores, y hasta el día de hoy a mí me molesta. Y me dicen que quizás soy más materialista en el fondo por solo pensar en el dinero. Pero yo le digo, la ambición quizás no sea mala, como lo comentó acá, disculpa, me olvidé tu nombre, pero en estricto rigor, todo en exceso es malo, creo yo. Y la ambición, de alguna manera, yo la tengo controlada y la mantengo, se puede decir, en equilibrio. Pero para mí me ha servido mucho en muchas situaciones. Y a la vez, en el fondo, no hay que escuchar, hay que ser oídos sordos, creo yo, de lo que dicen las personas y creer en lo que uno le renta o creer en lo que uno piensa y lo que a uno a futuro le va a servir. Eso no es como una acotación personal. Sí, mira, ¿cuánto era el porcentaje? El 80% no entiende lo que es el interés compuesto, así que es normal que te moleste, si no entiendes lo que estás leyendo, no entiendes a lo que estás conversando tú, de que tienes inversiones, que tienes... No saben. Por ejemplo, tengo un ejemplo, un médico argentino, sabemos que allá hay una inflación súper alta. Llega acá y me dice, yo quiero vivir en el lugar más top. Dice, vos que tengo un tema.
me quiero comprar una casa. Yo le pregunto, ¿y cuánto tienes, no sé, su casa? Está evaluada en 500 millones de pesos, lo que quiere comprar. Y yo le digo, ¿y por qué con ese dinero no te diversificas o incluso compras 5 propiedades más chicas que te den la misma rentabilidad y quizás con la rentabilidad de una puedas suplir y pagar la propiedad que tú quieres? Te va a demorar un poco más, pero te va a seguir más rentable. Yo creo que él me dice, no, quiere decir. Es su decisión y ahí uno tampoco puede meterse. Pero hoy en día creo yo que hay que velar a futuro, hay que pensar obviamente que el escenario está difícil y que si bien hoy en día las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero la paciencia y los hábitos yo creo que son lo más importante para el día de mañana, saber, voy en buen camino. Eso. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Pregunta, ¿quién de ustedes si tuviera 100 millones de pesos hoy día en la cuenta y quieren comprarse una propiedad de 100 millones, sacan esos 100 millones y compran la propiedad? ¿Quién lo haría? Si quisiera comprarse una propiedad. Yo en este escenario no, pero en otro escenario... No, un escenario normal, estoy hablando... No normal, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién preferiría tomar el crédito de esa misma propiedad aún teniendo los 100 millones de pesos? El descalabro económico que es comprarlo en efectivo, teniendo la plata, llevado a 30 años, es gigante. Lo que pasa es que depende del tipo de propiedad, ¿ya? Si tú te compras una propiedad en remate, ¿ya? No, claro. No, o sea, sí. Y obviamente hay etapas, a lo mejor alguien quiere comprarse a los 50 años, quiere dormitorio. Estoy hablando del ejercicio financiero. Porque evidentemente lo que la gente te dice, estás comprando 30 años, vas a pagar 3 casas. Eso es como, oye, hay Gil, vas a pagar 3 casas. Ve cuánto va a ser la plusvalía del periodo de ahora a 30 años. Subió 5. 3, pagaste 3 y tienes 5, ganaste 2 casas. Si la compras en efectivo, no solamente compras una y gastas una, no solamente eso, además te quedas con 0 liquidez, que es tener un problema a mediano plazo. El otro tienes 30 años para pagar. Y con la oportunidad que genera eso además. Claro, pero como la mayoría de los chilenos no tiene 100 millones disponibles para gastar, todavía no se enfrentan a ese problema, evidentemente. Pero si se enfrentaran a ese problema, les aseguro que el 90% elegirían pésima decisión, que a largo plazo significaría perder una cantidad en propiedades grandes de millones de pesos. Podrías perder 100 millones de pesos por no hacer un mini cálculo, sentarte, conversar y meditar, así como el ejercicio que decía aquí en la casa de 500 millones. ¿Sería una última pregunta? La última pregunta es, justo me perdí la parte que mostraron datos en Chile, ¿cierto? Que muestran un poco el tema de la brecha de educación financiera, ¿ya? Pero sí creo yo, nada más, que creo que es súper importante profundizar más en este tipo de instrumentos para efectos de poder tener no más datos, sino que más análisis de cómo avanzar en lograr disminuir esas brechas de educación financiera, ¿ya? Y creo que eso va por sobre la educación universitaria solamente, sino que cómo poder en algunos componentes quizás del currículum, tanto de la media o incluso de otros niveles. Perfecto, ya viste. Empezar con eso, con esa, claro, la educación parvularia. O sea, antiguamente estaban todos estos rincones y estos rincones metodológicos que se hacían, el rincón de la casa, de la construcción, no sé, donde los niños aprenden haciendo cómo. El rincón del negocio debería ser parte de, ¿cierto? Y de cómo administrar las cosas, la finanza, pero en un chiquito. Eso. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que una cosa, esta idea, que una conceptual que es que un imaginario. ¿Chile país de funcionarios o Chile país de empresarios? Yo creo que nunca va a ser uno y otro. Pero si le cambiamos la mentalidad y le decimos al estudiante, ¿sabe qué? Por ejemplo, los que están acá, mire, usted puede hacer algo por lo que usted cree, por lo que sea el profesor, mire a sí mismo, filosóficamente, haga su emprendimiento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos pensando siempre, no, el estudiante vaya a trabajar al banco, no, sea emprendedor. Claro. Si usted tiene un negocio de tortas, sea el mejor negocio de tortas del barrio, después va a ser de la provincia, de la comuna y por qué no del país. Entonces, esa es la lógica que en el fondo es como un llamado que hemos hecho en distintos espacios que nos hemos encontrado, tiene que ver con eso, de cambiar este foco
porque entonces ya empezamos a ver el Estado como un facilitador y no como alguien que me tiene que solucionar la vida, y por lo tanto entonces eso me cambia una visión de cómo voy enfrentando en el fondo el futuro. Sí, solo agregar que por eso que estos espacios así tan potentes como el que estamos compartiendo ahora, es importante quizá avanzar a hacerlos bien interdisciplinarios. Me imagino ya aquí en la Escuela de Educación también, estoy pensando para futuro ya, porque ellas también lo pueden incorporar en su formación de educadoras, de básica, ¿cierto? Y entonces ahí se va haciendo vida esto que hablamos de que tiene que ser, ¿cierto?, pensado desde la infancia, porque es un tema cultural de educación, pero lo vamos integrando desde la formación universitaria a las educadoras, profesoras, y ellas lo van a bajar al currículum, y así es como todo una cosa virtuosa que se puede generar haciéndolos parte de estos espacios de reflexión. Los niños lo asumen inmediatamente. Sí. Mi hija me cobra todo en dólares. Sí, ya lo entendió. Bueno. Ahora, hay un ejercicio que es bien, que el tema de la FP. Claro. La FP, entre comillas, lo que hace que todos los chilenos que cotizan mensualmente son, entre comillas, inversionistas, pero son secundarios porque no tienen injerencia en lo que se invierte, ¿no? Pero ahí nos demuestra que hay una tremenda ignorancia, porque cada vez que los fondos bajan, ustedes pueden ver en redes sociales, te robaron 2 millones de pesos. Revisa, hay personas que se dedican a mandar correos cada vez que bajan los fondos y dicen, mira, revisa tu cuenta, te acaban de robar 1 millón de pesos, porque es más o menos el promedio de los fondos. Entonces, al no haber educación financiera, no hay nadie que le diga al otro lado, oye, para, si son fondos de inversión, suben y bajan, y si vemos la rentabilidad histórica de 8% más UEF. Una maravilla, Claro. una maravilla. Una rentabilidad de 8% más UEF anual. ¿Es buena o mala? No, buenísimo. Buenísimo. Todos los días. Claro, o sea, estamos convirtiendo esto en doble o en triple a lo largo del tiempo. Y alguien lo cambia por te robaron 1 millón de pesos porque ve una circunstancia de un mes, de un periodo exacto. Claro. Al no haber educación financiera en los colegios, la gente cae. Sí. Le compra ese correo y sale enojado y critica. Y hay cosas que corregir, evidentemente, pero no esa. Hay que corregir otra. Pero si no sabemos cuál es el problema... Y si tampoco está en la formación del profesorado, porque si ni siquiera está en el chip del profesor que tú le estás enseñando en la universidad, menos va a llegar al colegio. Entonces, menos va a llegar al aula. Eso quiero decir. ¿Sabes lo que pasa? Es que también nosotros, por lo mismo, repetimos verdades reveladas que no son ciertas. Ejemplo, Claro. Chile es el país más desigual del mundo. Esto lo hago siempre en mis clases estratégicas. Y no por lo que ocurrió hace poco, no se ríe mi alumno. Se lo decía hace 6 meses atrás, antes de que otra persona lo dijera públicamente. Y les dije, a ver, súper fácil, hagamos un par de clics, ¿se acuerdan? Google Public Data. 4 clics. Nos dio 4 clics y dijimos 1, 2, 3, 4, no es así, y lo comparamos, nos demoramos ¿cuánto? ¿5 minutos? ¿Por qué? Porque si no conocemos los conceptos mínimos para poder conversar, de verdad que tenemos un problema. Entonces, cuando tú dices, esto pasó por los fondos de la FP, me acuerdo, y los retiros, me acuerdo, y los IFE. Iba caminando, escuché una conversación tan sabrosa que se la voy a repetir. Iba un papá con su mamá. Y por su papá, mamá, sí, era una familia de 3 con su hija. Entonces los papás iban hablando del IFE. Entonces hicieron un cálculo, que era un cálculo de una familia normal de clase media, justo iba atrás, pero era interesante, con mucho entornado. Entonces iban conversando y de repente la hija le dice, papá, le dice, pero entonces, mire lo que dice, de haber tenido 8 años. O sea, ¿a ti te van a pagar por mí? Sí, porque somos 3. Digo, yo no solo 3. Ah, entonces papá, ¿tú me podrías pasar mi parte? ¿Qué me quedó? Porque yo digo como ejemplo, ¿cuánto se demoró en entender una niña de 8 años? Miren, que es una cosa súper compleja. 8 años, dinero, familia, entonces por mí me corresponde a mí, o sea, yo soy generadora de ingresos, por lo tanto me corresponde a mí. ¿Se dan cuenta? Es bien curioso lo que estoy contando, pero ahí tenemos un elemento de ese, oye, 8 años, y lo entendió rápido. El gran problema... Que no le dieron la plata. Claro, el gran problema que tiene hoy día, mira, incluso, si uno, para que vean cómo cambia la realidad cuando las personas tienen información directa, el peor enemigo, y lo que voy a decir, de la reforma de pensiones que hoy día plantea el gobierno fueron los retiros. Porque la gente por primera vez en su historia se observó en su, esta plata es mía. O sea, si yo soy dueño, o sea, la plata está. Estaba, porque había gente que decía que la plata no Claro, existía. entonces, fíjense ustedes cómo cambia la realidad y cómo se hace compleja. Y no, todo lo estudio de opinión
muestran que el tema de la herencia, que sean tus fondos, es más, el 80% de las personas quieren que el 6% adicional vaya a sus cuentas. ¿Y cómo cambió eso? Cuando las personas en la realidad vieron a mi plata con rentabilidad pude retirar. Esto obviamente no estoy diciendo que sea bueno o malo, es otra conversación. Lo que quiero decir es que cuando tenemos un shock de información, algo muy extremo que vivimos, por eso es una situación muy compleja y extrema que se vivió, fíjense la gente, o sea, esto es mío. O sea, si yo ahorro, esta plata es mía, está en el futuro, podría, claro, a lo mejor nunca más nos van a dar al retiro, pero sabe, tiene conciencia de qué significa ese dinero. Bueno, si nosotros logramos instalar eso desde el jardín infantil, ya no sé si se llama así, jardín infantil para adelante, el playgroup, de ahí para adelante, entonces de verdad que nos cambia la visión de las cosas y nuestra capacidad de poder tomar decisiones. Oye, en primer lugar, yo les quiero agradecer a Romina, a Giancarlo, por supuesto al profesor Galo, que nos acompañan el día de hoy, a ustedes quienes estuvieron aquí en este conversatorio, que ojalá les se haya instalado algunos de los conceptos que propusimos, y claramente no es solamente no es un tema de hoy día, sino que hay que sumarlo durante todo el proceso y seguramente vamos nosotros también a ir realizando otras actividades que tengan que ver con esto. Así que antes de cerrar, queremos invitar a nuestra directora y al profesor Galo como parte de la casa a que le dé unos recuerdos a Romina con Giancarlo. Una foto. O allí, que parezca la primera parte. La primera, no se ve a fin de la. No sé cuál. La de o allá, o ahí se ve. Ponle la ficha. Decidamos ya, listo acá. Acabo de cortar. Ya. Aquí con Les cerramos con un aplauso a nuestros invitados. De esta manera damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Todo bueno.